¿Cómo están, queridos amigos de Nuevo Tiempo? Sean muy bienvenidos a este programa especial Tiempo de Paz. En esta oportunidad tenemos nosotros el privilegio de escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra, hablando nuestra vida. Yo estoy seguro que si tú has venido con una carga en tu corazón, con alguna dificultad, donde tú ya no ves más un punto de salida, cuando dedicas tu tiempo a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón, Dios te va a dar tranquilidad y paz. Antes de estudiar la Biblia, déjame hacerte una invitación especial. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene para ti una maravillosa guía de estudios que quiere compartir contigo. Esta guía se llama La Biblia Habla y en ella se encuentran 23 lecciones que te ayudarán a profundizar tu conocimiento, pero ese conocimiento no solamente doctrinal, sino que también relacional con Dios. Dios quiere tener una relación contigo, una comunión especial entre tú y Dios, es la que debe haber. Y por eso quiero invitarte a estudiar este maravilloso curso de la Biblia. Ahora, si estás interesado en esto, yo te invito a que nos escribas un correo ahora mismo, que lo anotes ahí, esperanza@nuevotiempo.org, y pronto nos comunicaremos contigo para hacerte llegar sin costo hasta tu hogar esta maravillosa guía de estudios. Que Dios te acompañe y sigue ahora también en la compañía de este programa Tiempo de Paz. Encontré a Cristo, desde que cambió mi ser. Nunca dejaré de amarle por siempre. Yo le cantaré. Oh, mi Cristo me ha tocado, su gozo está en mi corazón. Algo bello yo sentí, salvo yo sentí, salvo yo
estás, querido amigo, querida amiga de Nuevo Tiempo? Seas muy bienvenido a Tiempo de Paz. Ya estamos juntos para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar en un hecho muy interesante en la vida del apóstol Pablo. Él tuvo que enfrentarse a la superstición de algunas personas que realmente no conocían a Dios, pero que a través de algunos ritos o ceremonias o tradiciones trataban de simular que realmente tenían una comunión con Dios, pero en realidad lo que era verdad es que sus corazones estaban lejos del Señor. Pablo llegó a evangelizar este lugar tan difícil que era en ese tiempo la ciudad de Éfeso. Y quiero invitarte para que podamos orar y así juntos descubramos cómo tener una relación real con el Señor y no solamente tener una relación de superstición con Él. ¿Te parece que podamos orar ahora? Cierra tus ojos allí donde tú estás y ora conmigo. En este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Hay un mensaje que necesitamos escuchar para nuestra vida, para que tú nos des confort, seguridad, tranquilidad en nuestra alma. Tal vez hemos venido cargados con alguna circunstancia, tal vez no vemos la salida para nuestros problemas, o tal vez, Señor, nuestra relación contigo no es tan fuerte y necesitamos que tú nos ayudes a estar más cerca de ti. Pido tu bendición en este momento para que nos ayudes a poder meditar en este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La ciudad de Éfeso, en la época de la iglesia cristiana primitiva del primer siglo, era una ciudad espectacular. Era un lugar donde surgía la economía, el comercio de todas las provincias de Asia Menor venían a Éfeso para poder hacer un comercio libre y de esta manera poder tener prosperidad. De hecho, Éfeso siempre fue conocida por ser una ciudad próspera, que realmente permitía libremente que toda la gente pudiera emprender sus proyectos personales y de hecho también tenían mucha libertad religiosa. Sin embargo, allí en Éfeso había un templo. Este templo religioso estaba dedicado a una diosa que es llamada la diosa Delia o también la diosa Artemisa, que se les conoce con el mismo nombre. Cuando la gente iba a ese templo a adorar a esta diosa es porque buscaban fertilidad en sus tierras, prosperidad. Era la diosa de múltiples cosas o intereses comunes del pueblo ahí de Éfeso. Entonces el Señor había puesto en el corazón de Pablo un deseo, y el deseo era de que él pudiese ir ahí a Éfeso a predicar el Evangelio y que las personas que estuviesen allí pudieran aceptar a Jesús y por supuesto conocer de la bendición que Dios tenía para esa región. Quiero leer contigo lo que aparece ahí en Hechos capítulo 19, versículo 11, porque fíjate que Pablo estuvo allí por un espacio de 2 años, pero no fue fácil conquistar el corazón de los efesios, porque la tradición, la cultura y este pensamiento pagano de adoración a Artemisa y a otros dioses, que era en ese momento la religión griega, la predominante, que tenían muchas deidades, impedía que ellos pudiesen realmente aceptar a Dios como su Salvador personal. Y por supuesto también conocer a Cristo y aceptar su gracia transformadora. Realmente para Pablo fue un desafío. Sin embargo, a pesar de que esto era muy complejo de hacer, dice el versículo 10 del capítulo 19 de Hechos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué cosa más extraordinaria la que Dios hacía en la vida de Pablo, ¿no? Pablo era un hombre como tú y yo, que estaba sometido a sus pasiones también, luchaba con el pecado, el Señor lo había rescatado, él había sido un fariseo y ahora de fariseo pasó a ser un misionero, estando allí en Éfeso tratando de conquistar esa ciudad grande que había con más de 100.000 habitantes según los historiadores de la época. Entonces, ya que Pablo se le hizo tan difícil luchar en ese lugar, Pablo se consagraba y Dios empezó a obrar milagros por medio de Pablo. Fíjate que la Biblia es muy
detallista acerca de esos elementos que Dios obraba a través de Pablo. Por ejemplo, dicen que los delantales o paños de la ropa de Pablo eran llevados a los cuerpos de las personas enfermas y las personas enfermas se sanaban. Lo mismo ocurría cuando la ropa de Pablo era llevada a una persona que tenía un espíritu inmundo y los espíritus salían. Es decir, Dios no estaba obrando por medio de la ropa no tenía ningún poder en sí mismo, sino que la ropa era de Pablo y el que tenía la fe y la bendición era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo el que tenía una relación con Dios, con Jesús, y no eran sus ropas. Sin embargo, Dios obraba con tanto poder por medio de él que todo lo que rodeaba a Pablo se transformaba en una bendición para la gente que estaba allí. Pero dice la Biblia que algo ocurrió. Esto llamó la atención de muchas personas oportunistas. De hecho, cuando Pablo hacía milagros, como todos los apóstoles también, ellos siempre decían en el nombre de Jesús, ¿o no? En el nombre de Jesús. Y de esa manera el Señor hacía el milagro en sus vidas. Pero mira lo que dice ahora el versículo 13 del capítulo 19. Pero algunos de los judíos que estaban allí en Éfeso, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían los espíritus malos. Y ellos decían, así como Pablo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, Pablo manifestó tanto poder de Dios en todas sus acciones que hubo personas oportunistas, como dice la Biblia, hechiceros, exorcistas ambulantes, que trataban de usar el nombre de Jesús para hacer los mismos milagros que Pablo hacía. Esas personas no conocían a Jesús, no tenían una relación con él, pero de alguna manera querían usar el nombre de Jesús para poder hacer los milagros. ¿Sabes qué, querido amigo? Conocer el nombre de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos de que con colocar la Biblia sobre la cama en el Salmo 91, o tal vez pensamos que con colocar una cadena colgando ahí en la puerta, o un agua que esté bendecida por alguien, va a ayudarnos a espantar espíritus, tal vez a que nuestra vida sea mejor, o a que Dios envíe a sus ángeles a cuidarnos? ¿Sabes que esas son supersticiones? Así como le ocurrió a esta gente que estaba acá, estos exorcistas ambulantes, que solo tomaban el nombre de Jesús para tratar de obrar un milagro, pero en realidad en sus vidas ellos no conocían personalmente a Jesús. ¿Sabes que mucha gente trata de usar el poder de Dios a su antojo, usándolo a su propio criterio, solamente en el nombre de Jesús, pero en realidad está muy lejos de conocer a la persona de Jesús? ¿Será que tal vez tú has oído de Jesús muchas veces? Tal vez recurras a Dios en momentos solamente de aflicción y problemas, pero en realidad tu vida no está conectada constantemente con Jesús. Tal vez vamos a Dios solo cuando estamos complicados, cuando hemos sufrido por el pecado, pero no estamos en constante comunicación, comunión con Él. ¿Cuál crees tú que es la voluntad de Dios para tu vida, querido amigo? Entonces dice la Biblia que estos personajes que estaban allí, ellos decían sobre aquellas personas que tenían espíritus inmundos: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Nosotros no conocemos a Jesús, pero es el mismo que predica Pablo. Así que si es ese mismo, seguramente acá habrá algún poder que tendremos que evidenciar. Pero dice el versículo 14 que en ese momento habían 7 hijos de un tal Esceva, que era un hombre judío, de hecho era jefe de los sacerdotes, y ellos hacían esto, estaban tratando allí de sacar un espíritu malo usando el nombre de Jesús. Pero respondiendo el espíritu malo les contestó y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El espíritu inmundo tenía claro que en el poder de Jesús él tenía que rendirse y salir de cualquier persona. ¿Sabes tú que los demonios tiemblan porque no solamente creen, sino que también tiemblan ante la presencia de Jesús? Ellos respetan a Dios, y cuando ellos llegan a la vida de una persona para atemorizar esa vida, para atormentarla, para causar tristeza en el corazón y producir muerte en la vida de la gente,
Entonces cuando llega Jesús a esa vida, ellos salen de esa persona porque Jesús es el liberador de aquellos espíritus. Dios tiene poder para limpiar nuestro corazón, para sacar los demonios que están alrededor de nuestra vida. Y este demonio que estaba allí en estas personas, con estas personas, él dijo, cuando escucha el nombre de Jesús, dice, yo sé quién es Jesús, también conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco. Ustedes están tratando de pelear contra el mal por sus propias fuerzas, tratando de atribuirse un poder que ustedes no tienen, porque ustedes no conocen a Jesús. Nuestra vida muchas veces puede ser igual. Tratamos de luchar con la maldad, luchar con el pecado, luchar con la injusticia de este mundo, pero lo hacemos con nuestras propias fuerzas. A veces invocamos el nombre de Jesús, tratando de mostrar que el hecho de colocar a Jesús en nuestras palabras tal vez pueda justificar nuestra causa justa a tus ojos. Pero cuando tú peleas contra el mal, el enemigo dice, yo no te conozco a ti, tú no conoces a Jesús, ¿cómo puedes venir a mí a ganarme? Y es porque nosotros no tenemos poder por nuestra propia voluntad contra el pecado. No hay poder en nosotros, queridos amigos. Ahora quiero comentar lo que ocurre acá. Dice el versículo 16. Cuando estos hombres estaban allí con este hombre con un espíritu inmundo, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Querido amigo, la desnudez, la vergüenza, ser herido, se produce en nuestra vida cuando no estamos cubiertos con la real protección de Cristo. Cuando hacemos alarde de que conocemos a Dios, de que sabemos mucho de la Biblia incluso, de que tenemos comunión con Él, cuando en realidad no tenemos comunión con Él, quedamos solos por nuestra propia vergüenza, asumiendo nuestra maldad y teniendo que muchas veces ser avergonzados por haber pretendido tener a Cristo en nuestro corazón, pero en realidad estamos lejos de Él. Entonces dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, dice. Pero cuando tuvieron temor de aquello, el nombre de Jesús era magnificado. Sabes, amigo, que cuando ellos cometen este hecho tan vergonzoso, querer usar el nombre de Jesús, pero sin el poder de Jesús, toda la gente en Éfeso supo lo que había ocurrido y se dieron cuenta realmente que el apóstol Pablo estaba allí como un hombre de Dios. Muchas veces en medio del error, de la niebla entre la verdad y la mentira, la superstición y lo que es verdadero, lo falso de la verdad, siempre hay engaño, enredo en todo eso. Pero quiero decirte que Dios a la final siempre permite que la verdad sea levantada. Y la gente ahora se da cuenta que no era simplemente que el poder salía del nombre de Jesús de una forma mecánica, supersticiosa, como un amuleto en la vida. Eso no es así. Las personas se empezaron a dar cuenta que en realidad era el poder de Jesús el que estaba obrando en las personas y que para poder participar de ese milagro en la vida había que tener comunión con Jesús. Lo que sigue diciendo acá nos llama mucho la atención. En ese momento, cuando toda la gente quedó atemorizada, pero muchos comenzaron a creer en Jesús, dice que muchas de esas personas que habían creído venían a Pablo confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, finalmente, aunque estos hombres trataron de usar el nombre de Jesús para sacar el demonio, el espíritu inmundo de ese hombre, y estaban mintiendo, estaban usando el nombre de Jesús, aún así
muchas personas llegaron a conocer a Jesús y se dieron cuenta que realmente ellos necesitaban tener una comunión con Él. Y llegaban a Pablo confesando sus pecados, arrepintiéndose de todo su corazón, porque durante años, décadas, habían sido enseñados a adorar a esa estatua que estaba allí en el templo, en el centro de la ciudad de Éfeso, a esa diosa Artemisa, que muchos de ellos clamaban allí, la estudiaban, se quedaban horas tratando de comprender cómo ellos podían tener la bendición de la diosa Artemisa. Entonces esta gente se quedó allí en el centro de la ciudad para arrepentirse por sus pecados. Y mira lo que dice acá. Asimismo, dice el versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia que ellos necesitaban para poder interpretar los símbolos que estaban allí en la estatua de Artemisa. Los estudiosos dicen que en la estatua de esta diosa ahí en el centro, en el templo, habían símbolos extraños, y los magos y la gente erudita de ese tiempo, los griegos que tenían tradiciones y supersticiones paganas, se dedicaban a estudiar, y ellos vendían y creaban libros de magia con cientos de claves para lograr leer esos símbolos que estaban allí. Pero esta gente, cuando fue alcanzada por el poder de Jesús, cuando contemplaron lo que Cristo pudo hacer en la vida de Pablo y de todas las gentes que eran sanadas por él, dice que esas personas trajeron esos libros de magia, todos esos libros supersticiosos, y los colocaron ahí delante y los quemaron ahí delante de todos. Y hecha la cuenta de cuánto era el precio de todo aquello, hallaron que era 50.000 piezas de plata. 50.000 piezas de plata en estos tiempos es aproximadamente $1.000.000, según los estudiosos de la época. Por lo tanto, mira todo lo que ellos habían desperdiciado en sus vidas con tal de suplir su necesidad de creer en alguien superior, pero era solo superstición. Hay gente que gasta mucho dinero en revistas esotéricas, en el horóscopo, en la magia, en tanta cosa, y creen que allí hay poder de Dios. Pero déjame decirte que el poder de Dios no se puede adquirir a través de la magia. Tú no puedes comprar que alguien te lea una carta y te diga si te va a ir bien o te va a ir mal. Tú no puedes depender de la posición de las estrellas para definir tu destino. La Biblia nos enseña que eso es superstición, eso es tratar de interpretar, eso es gastar tiempo y recursos en libros de magia. La Biblia dice que cuando nosotros aprendemos a conocer a Jesús, todo lo que está en nuestra vida de superstición lo colocamos ahí delante de sus pies y tenemos incluso la disposición de quemarlo, no venderlo a otros, quemarlo. ¿Cuánto has gastado en tu vida? ¿Cuánto tiempo has perdido tratando de buscar la verdad? ¿Cuánto tiempo y recursos has gastado de tu bolsillo para poder recibir un mensaje del Todopoderoso a través de la magia, de la superstición, de la lectura de los caracoles, de las cartas? ¿Cuánto tiempo de tu vida has tratado de encontrar el poder de Dios a través de eso? Déjame decirte que no necesitas aquellas cosas para encontrarte con Jesús. Finalmente dice que de esta manera así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, querido amigo, que es la que puede transformar tu corazón, la única fuente de poder que te puede llevar a Cristo, que es el que tiene el poder. Tal vez estoy hablando para alguien que necesita que su vida sea transformada por el Señor. ¿Te gustaría que el Señor realmente te dé de su poder? ¿Te gustaría dejar de pensar en amuletos cristianos, supersticiones, pensando que aquellas cosas tienen poder en sí mismas, y comenzar a darte cuenta que el protector de tu vida no son aquellas cosas, sino que es Jesús? ¿Te gustaría confiar en Él? Entonces te invito a inclinar tus ojos para orar. Señor, estamos acá con nuestros amigos, tal vez muchos de ellos se sienten desprotegidos, solos, y buscan una forma de satisfacer su necesidad de felicidad, tratando de buscar la solución en sueños, en supersticiones, en amuletos, en cadenas, en cruces.
que no tiene ningún poder en sí mismas, Señor, esas cosas. Permítenos, Señor, confiar en ti porque tú eres el que tiene el poder. No solamente se trata de decir y repetir vanamente tu nombre, se trata, Señor, de poder conocerte a ti como nuestro Salvador. Bendícenos, Señor. Permítenos confiar en ti y que tu poder esté en nuestra vida, obrando de forma viva y en comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.